Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. La opción en cirugía cardiovascular presenta Flevofoto Rejuvenecimiento, un procedimiento científicamente probado, creado en nuestro país con la última tecnología láser Nordis para eliminar sin dolor ni cicatrices, arañitas, manchas y otras alteraciones estéticas. Citas 0424-222-7219 o a través de @dr-Carlos Durán. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Y tomen asiento porque así comienza Tu Consultorio Podcast. Esta consulta que está con ustedes todos los lunes, además desde las 5 de la tarde hasta las 6. También estamos a través de diferentes plataformas. Estamos por la 96.9 FM con ustedes a través de nuestro dial, a través de las diferentes plataformas como @la radio podcast. Nos puedes escribir también a través del número telefónico 0412-724-9527. En la producción les estaremos acompañando Alberto Berford, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal. En operación de audio, Pablo Berford, y además en operación de video, Difrey Alejandro. Nosotros el día de hoy los acompañamos como siempre con todo el gusto a través del micrófono y las diferentes plataformas. Daniela J. Salas, así me consiguen también en las redes sociales. Colegio Nacional de Periodistas 22768, número también de locutor, certificado por la Universidad Central de Venezuela como 52991. Daniela J. Salas. Estamos conectados con ustedes a través de Instagram Live y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del doctor José Colina, quien es otorrinolaringólogo, y vamos a hablar el día de hoy sobre las alergias respiratorias. ¿Por qué? ¿Por qué en estos tiempos? Porque para nadie es un secreto que en nuestro país vemos cómo está lloviendo, de repente hace sol y además hay muchos cambios abruptos de nuestro tiempo climático y eso hace también que las personas que sufren de rinitis alérgicas o otras afecciones respiratorias puedan estar un poco más complicados en este momento, pero dejemos que sea el doctor José Colina que nos explique más. Bienvenido. Gracias, Daniela, gracias por la invitación. Tú sabes que para mí es un honor siempre estar un paso o estar más cerca de la comunidad y hablar de estos temas que son de tanta importancia y que necesitamos hablar de ellos. Realmente. Vamos a ver, porque muchas personas que sufren de rinitis alérgica saben de qué se trata, pero para que los que nos escuchan y de repente dicen, bueno, de repente eso es lo que yo tengo, vamos a explicarles qué es. Comenzamos desde el principio de lo que es rinitis. Todo lo que termina en itis por lo general está asociado a inflamación. En este caso, la rinitis es la inflamación de la mucosa de la nariz y los senos paranasales. Hay que diferenciar lo que es la parte de la rinitis de las rinosinusitis, porque en la rinosinusitis, aparte de la inflamación de la nariz, de la mucosa y los senos paranasales, también está asociado a la infección. Entonces, hay que diferenciar o comenzar desde el principio. La rinitis es solamente inflamación de la nariz y los senos paranasales, que puede ser si está asociada a alergia o no está asociada a alergia. Entonces vamos a tener una rinitis alérgica y una rinitis no alérgica. Vamos a ver entonces el diagnóstico, diferenciar, porque nos estás hablando sobre las itis, sobre las inflamaciones, en este caso, nuestra nariz que está sufriendo por estos cambios. Pero, ¿cómo sabemos si es rinitis o rinosinusitis? Sí, en la rinitis hay inflamación, hay moco, el moco es clarito, es casi transparente o es transparente. La persona va a tener dolor o puede tener dolor muy leve en la parte de la cara y los senos paranasales. Eso va a depender de qué tanta congestión o obstrucción tenga esta persona.
También va a tener, si es alérgica, va a tener entonces o va a estar asociada a estornudo frecuente, le pica mucho la nariz, hay también asociada a una conjuntivitis o inflamación a nivel de los ojos y por lo general siempre va a estar asociada a un evento en particular. Por ejemplo, entró en contacto con un lugar lleno de mucha humedad o por ejemplo, si hay presencia de ácaros, muebles sucios, mucho polvo, etc. En cambio, cuando hablamos de rinosinusitis, entonces ya aquí hay un tema que va mucho más allá porque realmente comienza como una simple gripe o como un síndrome catarral común que se sobreinfecta y se produce una rinosinusitis. Entonces, aquí en este caso vamos a tener que el moco ya no va a ser transparente, va a ser ya un moco verdoso, un moco espeso, amarillento, el dolor en la cara y el dolor de cabeza va a ser mucho mayor. También puede haber fiebre, entre otros síntomas. Va a tener también un toque más general, aparte de la rinitis alérgica o no alérgica. Claro, y también lo vemos mucho en los niños. Lo vemos también en la época en donde están yendo a la guardería o están comenzando en un colegio y vemos como este niño también se ve como que afectado con el cambio en sus moquitos. Lo vemos un poco más fañosos, un poco más complicados, le duele la cabeza, los vemos cómo van cambiando y a veces los representantes, los padres, lo que hacen es soplarle la nariz. Cuando hacemos este tipo de acción, estamos ayudando al niño a descongestionar realmente esas fosas nasales, estamos sacando de manera adecuada esa flema o esos moquitos que puedan tener. Sí, de hecho, está contraindicado el soplarse la nariz. Te explico por qué. Porque normalmente cuando nosotros soplamos la nariz hacemos un esfuerzo muy grande a nivel de la nariz y esto puede hacer un daño directo a nivel de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es una estructura que comunica el oído con la nariz. Entonces, si estamos muy congestionados y los oídos suelen también congestionarse por esta misma obstrucción de la nariz y si hacemos una presión muy fuerte a nivel de la nariz, podemos inflamar esta trompa de Eustaquio. Entonces, en estos casos, si tenemos mucha congestión nasal, queremos hacer una descongestión, sobre todo en los niños, lo mejor indicado en estos casos es realizar un lavado nasal. Lavado nasal. Ahora, ¿cómo se hace también de manera adecuada? Porque a veces vemos cómo de repente utilizan el agua del grifo, la utilizan para poder descongestionar, pero esta funciona, sirve, va a hacer que nos ahoguemos, sea el niño, sea un adulto, sí. ¿Va a funcionar o estamos dañando también esas membranitas que están allí para ayudarnos a filtrar nuestro oxígeno? Sí, aunque parezca mentira, la nariz es una cavidad estéril, la nariz... Por lo tanto, todo lo que nosotros vayamos a colocar en la nariz debe tener las mejores condiciones o el mínimo porcentaje de bacterias y microorganismos. Entonces, el agua del grifo pues va a ser como una especie de colocar directamente microorganismos a la cavidad nasal. Entonces, esa no. Eso no, realmente no. Y todo va a depender para qué queremos el lavado nasal. Si queremos hacer el lavado nasal porque el paciente está postoperado, tiene muchas costras, en estos casos podemos utilizar soluciones que son de alta concentración de sal y ya son productos que vienen, que están fuera en los anaqueles, en estos locales comerciales, que se venden como soluciones hipertónicas. Cuando hablamos de hipertónicas es la concentración de sal. Cuando hablamos de isotónicas, quiere decir que la concentración de sal es la adecuada para nuestro organismo, que es la solución por ejemplo, la solución 09. Entonces, en estos casos, si necesitamos descongestionar la nariz de forma aguda, sobre todo en los niños, podemos utilizar las soluciones isotónicas, que son las mismas soluciones que nos colocan en la vena. Claro, y también hay muchas que ya vienen preparadas y que ya ahí están prestas y listas para que simplemente la utilicemos. Nos ayuda en estos tiempos en donde los cuadros también de rinosinusitis o rinitis se pueden estar viendo más graves. Perfectamente. De hecho, los lavados nasales entra dentro de la categoría de los descongestionantes. Lo podemos utilizar en rinitis alérgica, no alérgica. Hablemos de alérgica porque está asociada a una alergia, algún componente del ambiente. No alérgica cuando hablamos de un periodo, ya sea de trabajo, de hormonal, en el embarazo, etcétera. También puede estar indicados los lavados nasales a nivel de la rinosinusitis cuando ya hay una infección, cuando hay un síndrome catarral, cuando hay una congestión aguda, pacientes posoperados.
entre otros, ¿ok? Realmente podemos utilizar los lavados nasales, siempre y cuando sea por un tiempo estipulado. Eso también le digo a los pacientes. Normalmente los lavados nasales no deberían ser utilizados de rutina todos los días. ¿Por qué? Porque la nariz, como la mayoría de las partes del organismo, tiene su propio mecanismo de autolimpieza. Entonces, si nosotros acostumbramos a esta nariz a que la tenemos que lavar o a que tenemos que realizar un lavado nasal, este mecanismo se va a ver alterado. Entonces vamos a ver mucha más formación de costra, vamos a ver una serie de síntomas que no estaban producidos antes. Entonces hay que ayudarla, pero no tanto. Sí, siempre tiene su indicación y por unos días establecidos. Perfecto. Realmente. Y esto lo establece el médico. Justamente, ¿cómo hacen ustedes para diferenciar, más allá del cambio de coloración en los mocos o el espesor? Que suena un poco asqueroso para los que nos están escuchando, pero hay que entenderlo y que saberlo para poder actuar de manera correcta. Con respecto a ello, más allá de este cambio de coloración y espesor, ¿cómo hacen ustedes para determinar si es una rinitis o una rinosinusitis? De hecho, en base a lo que estás conversando, hay un refrán o un dicho que nosotros siempre le decimos a los pacientes: dime de qué color son tus mocos y te diré qué tienes, si tienes rinitis o rinosinusitis. Realmente hay hasta pacientes que me mandan fotos de los mocos, de los moquitos del niño, de los moquitos. ¿Por qué? Porque de esta forma nos da la idea de qué puede estar pasando allí, ¿ok? Normalmente la rinitis, moco clarito, transparente, casi transparente. De hecho, nosotros lo definimos como moco hialino. Y la rinosinusitis es moco verdoso, moco amarillento, un moco espeso, que en base a ello va también lo que es la parte del tratamiento. Claro, a veces dicen, bueno, si esta coloración está de esta manera es porque es una infección y amerita antibiótico. ¿Cierto o falso? Cierto. Y qué bueno que llegamos a este punto, Daniela, porque realmente los antibióticos tienen su indicación precisa. Y no todos los antibióticos sirven para todo. No todo, sí. Y de hecho, fíjate, hoy lo conversaba con una paciente, hoy en la mañana, que me decía: doctor, estuve a punto de tomar antibióticos. A mí cuando me dicen eso, yo siempre pregunto: ¿a cuál ibas a tomar? ¿Por qué? Porque en la farmacia siempre que llegan, mira, necesito un antibiótico, le venden es la famosa acitromicina. Entonces, normalmente la acitromicina fue utilizada durante un tiempo, durante este tiempo de la pandemia, en COVID, etcétera. Pero para la parte rinosinusal, la acitromicina, señores, no es la primera opción. Entonces, el paciente llega a la farmacia, le indican acitromicina y realmente no estamos haciendo nada, porque no es la primera elección. Hay otros medicamentos, otros antibióticos que son mucho más potentes, no les voy a decir cuál es, pero... Porque tiene que ir a la consulta. Exactamente, porque dependiendo de lo que tiene el paciente, es que uno hace las indicaciones y por el tiempo preciso. Normalmente en una rinosinusitis aguda, una rinosinusitis complicada o una rinosinusitis crónica, el tiempo mínimo de antibióticos son 14 días. Mínimo. Mínimo, exacto. Mínimo de antibióticos. Y eso va a depender obviamente, de las características del paciente, la edad, entre otros factores. Claro, y tienen que ver también qué tratamiento si está combinado y además la protección gástrica, que es importante. La alimentación durante estos tiempos. Hablando de alimentación, doctor, sabemos que esta patología, esta afección puede ser tratada por un equipo multidisciplinario y justamente, aunque no pensemos que es tan cierto, pero sí lo es, nuestro estómago nos puede generar una rinitis. De hecho, recientemente estuvimos en el Congreso de Rinología, donde contamos con la participación de los alergólogos. Yo siempre digo que el equipo multidisciplinario es clave en el tratamiento de todas estas enfermedades, sobre todo la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque realmente es cierto, somos lo que comemos. Y actualmente se está llevando o se está estudiando lo que anteriormente, hace 20, 30 años atrás no se hacía, es lo que es la parte de la permeabilidad intestinal. Hay personas que son mucho más predispuestas, que su sistema digestivo es mucho más predispuesto a la absorción de toxinas, de microorganismos, de alergenos, y esto causa una inflamación en todo el organismo. Entonces, esto, por ejemplo, en pacientes, sobre todo los niños, que tienen una rinitis alérgica, que es a pesar de que le estamos colocando el tratamiento, a pesar de que estamos siguiendo las pautas, que normalmente esas son unas pautas ya establecidas a nivel internacional, y si el paciente no mejora, entonces hay que estudiar este tipo de causas. Se llama
disbiosis intestinal, y realmente nosotros nos apoyamos de los alergólogos, de los inmunólogos, para establecer o para tratar de diagnosticar esta condición. Y también los gastroenterólogos, porque también podemos ver cómo un reflujo gastroesofágico o un reflujo gastrointestinal nos puede generar también algún tipo de molestia. Incluso vemos cómo nuestra garganta se afecta, cómo nuestro sistema respiratorio también puede reaccionar de una forma exagerada, ¿no? Sí, de hecho, como yo siempre les explico a los pacientes, la garganta, la faringe, es el vecino común tanto de la nariz, que es el vecino de arriba, y el estómago, que es el vecino del piso de piso abajo. de abajo. Del piso de abajo, exacto. Entonces, yo siempre les explico a los pacientes, si tienes un apartamento y tu vecino de arriba te lanza toda la basura a tu casa y el vecino de abajo también te lanza toda la basura a tu casa, va a llegar un momento en que tu casa vas a tener una molestia. Colapsa. ¿Okay? Colapsas, exacto. Entonces, me llegan muchos pacientes que tienen sensación de cuerpo extraño, que tienen dolor de garganta, faringitis a repetición, y estas faringitis son muy características de que son faringitis que están sin fiebre o que cursan sin fiebre. Cuando estudias a ese paciente, ves que es un paciente que tiene historia de rinitis mal controlada, que tiene historias de un reflujo mal controlado. Entonces, de allí es que nosotros hacemos también un equipo multidisciplinario que debemos controlar el reflujo y debemos controlar la rinitis. Un goteo postnasal mal controlado. Un goteo postnasal mal controlado que puede ser o que puede producirse por una rinitis, ya sea alérgica o no alérgica, una rinosinusitis, también puede producir una faringitis crónica. Exacto. Bueno, vamos a irnos a una pausa aquí en tu consultorio podcast. Y además, bueno, invitándolos como siempre en las redes sociales a participar como @la radio podcast. Así los consiguen también, y la cuenta @Daniela J. Salas. Recuerda que también que estamos en diferentes plataformas, tanto en Instagram, YouTube, TikTok y Twitch, para que nos sigan. Y a través de nuestra radio 96.9 FM. Volvemos. Y guiando a la prevención, vamos a ver la recomendación médica de esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Soy el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. La recomendación médica para esta semana es el flevofotorrejuvenecimiento, que es un tratamiento completo para el manejo de alteraciones estéticas en los miembros inferiores, que consiste en diferentes aplicadores de fotónica, láser, para mejorar la efectividad de este tratamiento. Me pueden conseguir en las redes sociales como dr-Carlos Durán. La recomendación médica de esta semana es la flevofotorrejuvenecimiento, que es un tratamiento que tiene mucha innovación en nuestro país y que además es creada con una técnica de médicos venezolanos, utilizando láser, y que ayuda a todos los pacientes que tengan algún tipo de alteraciones en manchas, pigmentos, incluso arañitas en sus piernas, para poder ayudarlos. Y el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos daba esta recomendación de la semana. Vamos a seguir con nuestra entrevista acá en nuestro consultorio podcast, recordándoles también nuestras redes sociales, tanto por las diferentes plataformas como YouTube, por Twitch, TikTok e Instagram, como @la radio podcast. Nuestra cuenta @Daniela J. Salas, activas también, conectados con ustedes en simultáneo en este momento en Instagram Live. Se puede conectar en ambas cuentas, en la de su preferencia, y hacer su pregunta, porque estamos hablando sobre rinitis y las diferentes también manifestaciones alérgicas respiratorias que se pueden estar presentando en este momento y que se repiten también durante el resto del año, porque vemos también temporadas como diciembre, en donde la presencia de algo llamado capín melado nos hace tener más estornudos, molestias y picor en nuestra nariz. El doctor José Colina, otorrinolaringólogo, nos sigue acompañando. Doctor, hablábamos en la parte anterior de la importancia de acudir al médico y no automedicarnos y evitar abusar de los antibióticos. Vaya que esta cultura en nuestro país está bastante arraigada. Todo es antibiótico. Y además todos tenemos antibióticos en nuestra casa que nos va quedando y lo vamos guardando. Pero nos dijo que no todo funciona. Sí, normalmente eso es lo que pasa. Tenemos antibióticos guardados en la casa. Nunca es el tratamiento completo. Por lo general son 3 días. Entonces, casi todos los síndromes o los síndromes respiratorios comienzan como una simple gripe, como un síndrome viral. Y
cuando comienza este proceso, muy pocos reciben o ameritan antibióticos. Entonces, las personas no esperan el tiempo preciso, sino que ya al segundo o tercer día se impacientan. Estos síndromes virales no duran más de 5 a 7 días. Si el paciente tiene un buen sistema inmunológico, realmente estos síndromes virales no deberían durar más de 5 o 7 días. Claro, y además, por ejemplo, yo le comentaba al doctor en nuestro corte comercial que, por ejemplo, el fin de semana yo me sentía muy resfriada. Pero era así como un híbrido, entre sentirme resfriada, un poco mal, dolor de cabeza, un poquito de estornudo, pero no constante, un poquito también de flema clara. Por eso también podemos asociarlo a la rinitis alérgica y no a una rinosinusitis, como nos viene explicando. Pero me continúa ahora el goteo postnasal y me está molestando el reflujo. Entonces hablábamos de las combinaciones que existen también en las patologías respiratorias con el resto de nuestro organismo, incluso como nos decía, el vecino de arriba con el vecino de abajo molestando nuestra garganta. Sí, de hecho, no solamente también el reflujo, o sea, hay muchas patologías que pueden influir directamente en lo que es la garganta y también en la vía respiratoria superior. De hecho, también que no lo hemos tocado, que es la asociación entre rinitis alérgica y asma bronquial o hiperreactividad bronquial. Que yo recientemente hice un post sobre esto que hablaban de que es una relación tóxica. Porque la asociación de rinitis alérgica con asma bronquial, de hecho, hay muchos pacientes que tienen el diagnóstico de asma bronquial y la mayoría, el 90-80%, tienen rinitis alérgica. En cambio, los pacientes con rinitis alérgica, solo el 30% tienen asma bronquial. Entonces, para que tú veas que a nivel de la población o la población general, la población mundial, son muchas personas que tienen este problema, tienen el problema de rinitis alérgica, porque obviamente también tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte de la alimentación, la parte de la contaminación ambiental, la parte de dónde vivimos, entre otros factores. Claro, y ver que una congestión puede afectarnos no solamente a la nariz o la garganta, sino también nuestros oídos pueden afectarse, porque también cuando estamos muy congestionados o estornudamos mucho, también nos puede pasar. E incluso muchas personas refieren pérdida de orina al momento de estornudar o toser muchísimo. Por ejemplo, por acá también nos escribía Ángela desde Italia, que siempre se conecta con nosotros. Ángela Echenique nos decía que bueno, que los estornudos fuertes, muy fuertes, también pueden generar un poco de pérdida de orina. Entonces, bueno, es como que un todo que pensamos que solamente es nariz, garganta y no es así. Estamos conectados, Daniela. Definitivamente todo nuestro organismo está conectado. Anteriormente se trataba cada enfermedad por separado y ya actualmente por eso es que hablamos o insistimos en el equipo multidisciplinario para el tratamiento de las enfermedades, porque hay muchas patologías que tienen su origen ya sea en un proceso rinosinusal o en un proceso, un reflujo, o simplemente una persona que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, y esto genera que el sistema inmunológico baje y por ello se produzcan muchas enfermedades. Entonces, realmente hay muchas patologías que nosotros vemos que están asociadas. La rinosinusitis se controla, se cura, es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. La rinitis, corrijo, toda la vida, porque la rinosinusitis ya nos vamos a un proceso más infeccioso, pero la rinitis alérgica siempre nos va a acompañar. Sí, todo va a depender, ¿ok? Primero, hacer un buen diagnóstico, una buena historia clínica, las condiciones, diferenciar si es una rinitis alérgica de una rinitis no alérgica, y dentro de la rinitis alérgica diferenciar cuál es el alergeno, si es un alimento, si es ácaro, si es polvo, si es algo del ambiente. En base a ello, bueno, colocamos un tratamiento que incluye esteroides tópicos nasales, descongestionantes nasales, lavados nasales, antialérgicos si lo amerita, la evaluación del alergólogo, el perfil de alergia, y en base a ello realmente es una persona que, teniendo un buen diagnóstico, puede tener una vida totalmente controlada y disminuir
casi al máximo los episodios de rinitis alérgica. Pero es algo crónico entonces. Suele ser crónico, en algunos estadios de la vida suele mejorar. Hay personas que mejoran la rinitis durante el embarazo, hay personas que empeoran la rinitis durante el embarazo. Entonces, hay ciertas condiciones. Eso va a depender más bien, hay que individualizar cada persona, cada persona va a ser un caso diferente. Pero en líneas generales suele controlarse muy bien. De hecho, actualmente hay medidas, hay factores que pueden hacer que mejore muy bien. En cambio, cuando ya fracasa el tratamiento médico, cuando vemos que esa persona tiene unos cornetes gigantes, unos cornetes muy grandes, que no responden al tratamiento médico, también hay medidas que podemos hacer, de hecho, directamente en el consultorio sin necesidad de llevarlo a quirófano, y de esta forma poder controlar los síntomas de alergia, que es el láser para el uso de la rinitis alérgica o controlar el tamaño de los cornetes nasales. A través de nuestro en vivo, también Hernando nos escribía hace unos minutos y nos preguntaba si se operaba cuando un paciente tiene de manera recurrente la rinitis activada. ¿La rinitis se opera o la consecuencia de la rinitis? Operamos la consecuencia de la rinitis alérgica. Si hay una inflamación constante, una inflamación perenne, persistente de la mucosa de la nariz y los senos paranasales, la consecuencia directa va a ser el crecimiento o la hipertrofia, como nosotros lo llamamos, el crecimiento exagerado de los cornetes nasales, que si está asociado a una desviación del tabique o no, va a producir una mayor congestión de la nariz. Entonces, ¿qué normalmente hacemos nosotros? Verificamos que el paciente sea alérgico, a qué es alérgico, y posteriormente verificamos si hay respuesta o no al tratamiento. Prueba de alergia entonces con él. Prueba de alergia, perfil de alergia, evaluación por alergología, evaluamos el tamaño de los cornetes. Si el tamaño de los cornetes es muy grande, entonces una opción es, mientras el paciente está haciendo su tratamiento médico, perfectamente puede someterse a cirugía con láser de los cornetes nasales, y de esta forma, fíjate, después de remodelar, porque realmente lo que vamos a remodelar es esa mucosa y remodelar los cornetes, el paciente mejora la obstrucción nasal, la congestión nasal, porque obviamente estamos dando espacio a esa nariz. Mejoran los síntomas de estornudo frecuente, mejora la picazón en la nariz, la picazón en los ojos, mejoran estas crisis de alergia, y eso está ya 100% documentado y verificado. Con respecto a los cornetes, hay una duda muy frecuente. ¿Los cornetes vuelven a crecer a ese tamaño exagerado y volver a generar obstrucciones? Porque dicen, yo me operé los cornetes, pero ya pasó X tiempo, tantos años, y mis cornetes volvieron a crecer. Entonces, ¿para qué me los vuelvo a operar? Ajá, entonces allí tocamos el tema de pacientes que han sido operados, no solamente de los cornetes, sino también del tabique nasal. Okay. Pacientes que fueron operados hace mucho tiempo, pero normalmente uno le debe explicar al paciente. Si tú tienes una rinitis alérgica, la rinitis alérgica es un proceso crónico, un proceso que se va a mantener durante toda tu vida, que vas a tener tiempos donde va a estar mejor controlada y vas a tener épocas donde va a estar peor controlada. Sin embargo, siempre va a estar allí presente. Entonces, si ese paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, llámese una operación de los cornetes nasales, una operación del tabique nasal, porque lo tiene muy desviado, nosotros debemos controlar bien a ese paciente y decirle que después de operarse, él debe acudir al menos una vez al año a consulta. Al menos una vez al año o cada 2 años. ¿Para qué? Para poder controlar el tamaño de los cornetes. Si nosotros tenemos un buen seguimiento de los pacientes en el postoperatorio en el tiempo, esto es un paciente que normalmente la cirugía es exitosa en el tiempo. Ahora, si esta persona fue operada y se pierde de la consulta, ya se desligó totalmente de su médico tratante, entonces es una persona que realmente en 10, 20 años son de los que dicen, yo me operé y perdí mi cirugía. ¿Se pierde o no se pierde la cirugía? No es que no se pierde, sino que el paciente, al ser alérgico, sigue siendo alérgico, va a estar influenciado por esa inflamación crónica. O sea que si no controlo la alergia, mis cornetes pueden volver a crecer. Exactamente. Entonces, siempre no es decirle culpa al del paciente, médico. no siempre decirle al paciente, tú tienes que estar bien controlado. Y bien controlado no es bajo los efectos de algún medicamento, porque esa es otra. También se le dice al paciente, tú puedes estar 2 meses continuos de tratamiento, 3 meses de reposo, 2 meses continuos de tratamiento, 4 o 5 meses de reposo, y puedes llevar una vida totalmente normal.
Cuando hablamos de controlarnos, es importante porque también el tipo de cirugía ha cambiado. Veíamos cómo en el pasado se hacían cirugías netamente en quirófano y la técnica era totalmente diferente. Ahora con las actualizaciones, incluso en el congreso reciente de rinología, otorrinolaringología, se habla sobre la fuerza que ha tomado el láser en consultorio, pero que también puede ser utilizado en quirófano, dependiendo de la necesidad del paciente, porque como nos decía el doctor, no hay una fórmula mágica ni ABC exacto para atender a un paciente. Sí, de hecho, el láser es una técnica excelente. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo o el sangrado. El láser en el postoperatorio es mucho más llevadero, el paciente que es operado con láser, porque se forman menos costras. Entonces es un paciente que va eventualmente a cicatrizar mucho más rápido. Es un paciente que después del procedimiento, por ejemplo, el láser en el consultorio, el paciente puede perfectamente ir a trabajar, no ameritas un reposo por tiempo prolongado. Simplemente lo que yo siempre les indico al paciente o a mis pacientes es que deben evitar playa y piscina al menos por 2 meses, pero de resto toda su vida lo puede hacer normalmente. Bueno, también como dato curioso, tenemos que hablar de que estamos justamente en la Semana Mundial de las Alergias, del 18 al 24 de junio. La Organización Mundial de la Salud estableció también la Semana Mundial de las Alergias para este año 2023, desde la semana, como lo decíamos, desde el 18 que comenzó este domingo hasta el día 24 de junio del presente año, y se centrará en el tema el cambio climático empeora las alergias. Era lo que hablábamos justamente en la entrada, cómo nuestro clima puede hacer de que se exacerben o aparezcan con más fuerza esas alergias o esas afecciones que vamos teniendo. Entonces, doctor, ¿el cambio climático afecta entonces nuestras alergias? Sí, realmente, ¿cómo está? O sea, fíjate que puede estar lloviendo afuera, puede estar cayendo un palo de agua y de repente se acaba la lluvia y hace calor, humedad, ¿ok? Entonces, esos cambios bruscos de temperatura normalmente es lo que uno le dice al paciente que debe evitar. Pero ¿cómo evitas tú cambios bruscos de temperatura cuando estás en plena calle y de repente está haciendo calor, cae un palo de agua, hace frío? Entonces esos cambios generan obviamente inflamación o generan reacción en la mucosa de la nariz y los senos paranasales. Justamente parte de la descripción que hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta Semana de las Alergias, dice que las personas con alergia y asma son susceptibles a estos efectos del cambio climático y con frecuencia deben adaptar su atención médica y también a los aspectos de su vida diaria. Por lo tanto, es esencial no solamente que los pacientes se adopten, sino que también los profesionales de salud también puedan adoptar y encuentren nuevos enfoques para controlar las alergias y el asma, teniendo en cuenta los cambios climáticos y ambientales dependiendo de la zona en donde se encuentren. Y bueno, en nuestro país vemos cómo estos días nos traen un poco complicados o confundidos. Sí, mayo por excelencia es el mes de lluvia. Vimos algunas lluvias, ya estamos en junio, seguimos viendo algunas precipitaciones más moderadas, menos moderadas, pero es eso, ese cambio brusco de que de repente hay una llovizna, de repente llueve más fuerte y ya, pasó todo. Hay sol otra vez. O simplemente nos queda como un ambiente un poco tedioso, mucha humedad, mucha contaminación. Entonces es complicado, ¿no? Sí, y también obviamente las medidas ambientales. Estamos en zonas donde normalmente estamos afectados por la contaminación ambiental, nosotros que tenemos cerca el Ávila, en los periodos que se quema el Ávila, todo eso nos afecta como personas, como pacientes. Sobre todo, yo tengo muchos pacientes que en estas épocas la rinitis es más difícil de controlar. Ajá, si sabemos que estamos llegando a épocas en donde la rinitis es más difícil de controlar. Por ejemplo, en este momento, en diciembre, en enero,
por poner algunos ejemplos, en nuestro país, hablando específicamente de Venezuela y también de la ciudad capital. Puede ser que otros estados también tengan un comportamiento totalmente diferente, dependiendo de la flora, del tipo de clima que también tengan, porque recordemos que en nuestro país tenemos diferentes tipos de clima, no es el mismo clima que tenemos en Caracas como el que tenemos en Mérida, por ejemplo, o el que tenemos en el estado Zulia. Vamos a colocar estos contrastes. Entonces, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar como pacientes para poder prevenir estos episodios fuertes de rinitis? Primero, en la casa, las medidas, no utilizar desinfectantes o jabones muy fuertes. Si hay alérgicos en casa, lo ideal es con un paño húmedo, limpiar, no barrer, porque eso hace que el polvo Se levante. Exacto, no levantar el polvo, sino con un paño húmedo simplemente limpiar la casa. También en la parte de los animales y las plantas, no es que no podemos tener animales y plantas, pero lo ideal es que no duerman con nosotros en la habitación. Esa parte es complicada. Sí, es complicado, pero no es que no lo vamos a tener, ¿okay? O no es que el niño no va a estar en contacto con estos animales. Sí puede estar, pero lo ideal es no dormir ni con plantas ni con animales en la habitación. Bueno, por ejemplo, hay una planta que dicen que sí es buena para los cuartos, la llamada lengua de suegra, porque dicen que en la noche libera mucho más oxígeno y limpia el ambiente del cuarto. ¿Esto es cierto o es Claro, falso? es relativo. Realmente las plantas son ideales porque las plantas aumentan lo que es la parte de la oxigenación y todo esto. Sin embargo, normalmente en las habitaciones no deberían estar, ¿ok? En la sala, sí, en el porche, en cualquier otra Pregunto parte esto porque a veces leemos muchas páginas, vemos muchas cosas a través del internet. Y bueno, esto es una planta muy famosa. Sí, no, Y dicen que purifica el ambiente y que de noche libera más oxígeno y que hay que tenerla. Entonces yo tengo una. perfectamente se puede tener en la sala. No, Y- no en el cuarto. no en el cuarto. Y bueno, también el aire acondicionado. Nosotros que somos de tierra caliente, estamos acostumbrados a colocar los aires acondicionados en 17, 18. Y me imagino que más frecuente hacia el occidente, hacia Maracaibo, Falcón, etcétera. Pero lo ideal y lo recomendado es por encima de 21, 22, 23. Porque ¿Prefiere ventilador o aire acondicionado para el tema de las alergias? totalmente aire acondicionado, porque el ventilador, si el ventilador te pega directamente, obviamente te está lanzando todas las partículas de polvo directo hacia la cara. Y hay que limpiar el filtro de los aires acondicionados. Al menos 1 o 2 veces por semana. Estos aires tienen que permanecer limpios. Si no hay aire, sino que hay ventilador, entonces, bueno, se puede colocar un ventilador que airee el espacio, pero que no te pegue directamente o a la persona que está durmiendo, que lo va a utilizar. Doctor, esta consulta se está terminando, pero vamos a dejarle los métodos de contacto para que puedan contactarlo usted. Sí, claro, pueden contactarme por el número de teléfono 0424 125 2063 y a través del Instagram, que es DR, que es doctor abreviado, dr.josecolina. Gracias por acompañarnos en tu consultorio podcast. Gracias por visitarnos en nuestro consultorio. Gracias a ti y a ustedes por la invitación. Siempre yo dispuesto a hablar de estos temas. Gracias. Gracias a ustedes también por la sintonía, la participación, quienes se conectan a través de las redes sociales, a través de @la radio podcast, en la cuenta @Daniela J. Salas, en tu consultorio podcast. Recuerda que siempre los esperamos los lunes a las 5 de la tarde hasta las 6 para esta consulta interactiva con ustedes, así que siempre pueden participar, sus preguntas son importantes. Nuestro método de contacto también está a través del 0412-724-9527. Nos sintonizan a través de nuestra radio 96.9 FM, a través de las diferentes plataformas TikTok, Instagram, YouTube y Twitch a través de @la radio podcast. En la producción le estamos acompañando Alberto Berfo, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal. En operación de audio, Pablo Belfort. Y en operación de video, Difrey Alejandro. Daniela J. Salas los estuvo acompañando en este podcast y a través de la radio por el micrófono. Colegio Nacional de Periodistas, 22.768, certificado de locución, 52.991. Será hasta una próxima y será en nuestro consultorio podcast.